mañana tenemos un tiempo especial con la visita de nuestros hermanos del Ministerio Gedeón Internacional. Damos gracias a Dios por la bendición de la participación de nuestros hermanos con nosotros en este día. Voy a dejar a nuestro hermano Juan Daniel Villao para que él presente en esta mañana a los hermanos del Ministerio Gedeones. Demos un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos a Casa de Encuentro con Dios. Muy buenos días, queridos hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo. Eso es lo que nos une como hermanos, ¿verdad? Y tenemos un solo Padre que es nuestro altísimo Dios. Gloria a Dios. Efectivamente, les hablo como miembro de la organización Los Gedeones Internacionales y también como miembro de esta iglesia. Efectivamente, esta mañana tenemos acá a miembros de la organización Gedeones Internacionales. Tenemos al presidente mundial, que fue presidente mundial de nuestra organización. Acuérdense que estamos en más de 200 países aproximadamente en el mundo, entregando gratuitamente la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Él va a tener un mensaje en esta mañana, el hermano David Martin, y le va a traducir el hermano Fernando Proaño. Luego pasará acá al frente nuestro hermano Pablo Álvarez, quien les va también a presentar algo que tiene que ver con una parte del ministerio nuestro, que lo hemos denominado conversaciones, cómo ganar almas para Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, entonces dejo con ustedes a mi hermano David Martin. Por favor, escuchemos con atención. Gracias, hermano. So who am I? ¿Quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Does anyone love me? ¿Alguien me ama? Is there really a God? ¿Realmente hay Dios? Are there any real answers to all the problems I'm facing? Esas son las preguntas que todos estamos enfrentando. Those are questions that people without Christ are continually asking. Esas son las preguntas que la gente sin Dios continuamente se preguntan. And you and I know where the answers to those questions are found. Y ustedes y yo sabemos la respuesta. ¿Dónde se encuentra? They're found in the life-giving Word of God. Se encuentra en el libro de la vida de Because Dios. only with a personal relationship with the Lord Jesus Christ are those questions answered. Solamente la relación directa con nuestro Padre Dios puede contestar estas preguntas. In Romans chapter 15, the Bible says it's through the comfort of the Scriptures that we find hope. En Romanos 15 justamente habla que la respuesta que buscamos está en su palabra. The Scripture goes on to say that through believing Him, we can abound in hope. Y dice que si confiamos en Él, vamos a tener grandes esperanzas. Abound means more than enough. Y eso es suficiente. It means whatever the circumstances of life are, Y inclusive con cualquier circunstancia de la vida, through faith in Christ, there's hope. con la fe en Dios, siempre hay esperanza. So this morning, I want to thank you as a church for partnering with the Gideons. En esta mañana quiero dar las gracias a la iglesia por ser un partner con nuestro ministerio, To share the Scriptures with people in the traffic lanes of life. para que puedan ustedes dar la palabra a la gente en el día a día, People that are without Christ and without hope. porque la gente sin Cristo no tiene esperanza. But through the Scriptures, they might abound in hope when they find a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Pero hago énfasis que hay abundancia de esperanza cuando la gente encuentra a Cristo. On behalf of your church today, En honor a su iglesia, the Gideons International is operating in 199 countries of the world, nuestro ministerio está operando en más de 199 países en el mundo, distributing about 1 million copies of the Word of God every 5 days y distribuyendo más de 1 millón de nuevas escrituras cada 5 días in over 110 languages. en más de 110 lenguajes.
The Gideons have established over 12,000 groups across the world. Se ha distribuido en más de 12,000 grupos alrededor del mundo. Just like you have groups of Gideons across the country of Ecuador, De la misma manera como tienen grupos de aquí de Gedeones en el Ecuador. we have Gideons in over 12,000 cities and communities across the world. Tenemos estos Gedeones en más de 12,000 ciudades alrededor del mundo. And as your church partners with the Gideons, Y las iglesias son partners con los Gedeones. your church has over 12,000 missionary outposts across the world. Y tienen las iglesias como 12,000 misioneros en el mundo. Taking the word of God, Gracias a la palabra de Dios, the message of your church, el mensaje de la iglesia, into the traffic lanes of life. en el día a día. You might think of the Gideons simply as your church's delivery service. Tal vez ustedes piensan que los Gedeones solamente entregamos los Nuevos Testamentos, We just deliver one type of package, pero damos una clase especial de paquete. the living, life-changing Word of God, La vida abundante, viviente, de que cambia la vida, all for one purpose, con un solo propósito, that people might come to faith in Christ, para que la gente venga en fe a Cristo that they might find hope, y que encuentre esperanza, that they might abound in hope, para que se abunde en esperanza, and they might find the real meaning of life para que encuentre el significado real de la vida, through the personal relationship with Jesus Christ. con una relación personal con Jesucristo. Not far from my home, where we lived for many years back in Florida, En Florida, donde yo vivo, no muy lejos, was a little medium-priced hotel. hay un hotel de medio precio. In that hotel, En ese hotel there was a lady who was the housekeeper. había una chica, una señora que hacía la limpieza. She was in charge of keeping all the rooms in that hotel clean, Ella tenía que su tarea limpiar todos los cuartos, but she was a born-again believer. pero ella era no una creyente And she never wanted one of those rooms to not have a Bible in it. y ella no permitía que en esos cuartos entre o se ponga la palabra de Dios. Well, the Gideons are one of the only organizations in the world that we love it when people steal our product. Nosotros somos la única organización en el mundo que nos gusta que se roben ese Nuevo Testamento en los cuartos del hotel. So this little housekeeper would call us on the phone, Esta señora nos llamó al teléfono and she would say, "You better come check your Bibles. y dijo, mejor vengan a ver sus Biblias, We've got some rooms that are missing." porque hay unos nuevos que no existen, que no están. Well, her hotel had 173 rooms. Ese hotel tenía 111 cuartos del hotel. We would go out to her hotel Fuimos a ese hotel and we would say, "Which rooms?" y preguntamos, ¿cuáles cuartos? She never could remember. Ella no se recordó. So we do all 173 rooms Recorrimos los 111 cuartos because she wanted a Bible in every room. porque ella también quería ya luego que estén en cada cuarto. Well, we praise the Lord for people who partner with the Gideons Por eso agradecemos a Dios a la gente que quiere trabajar con nosotros, to make sure there are Bibles in those rooms. para que esas Biblias estén en los cuartos del hotel. One night, a man named Bob Pruitt Una noche, vamos a ver cómo pasó. checked into that hotel. Fue a chequear en el hotel. He didn't check into the hotel to spend the night and get a good night's rest. Él no se chequeó para quedar ahí y estar descansando. He checked into that hotel because he decided it was time to end his life. Él se registró en ese hotel con el propósito de quitarse la vida. Bob had a problem that he couldn't solve. Bob tenía un problema que no podía solucionarlo. He had a wife, Tenía una esposa, he had a job, tenía un he trabajo, had a family, tenía una familia, but he got hooked on drugs pero tenía adicción a las drogas and he could not shake the drug habit. y no podía cortar ese hábito. That week he had gone to the bank and withdrawn all the money that his family had left. Esa semana tomó todo el dinero del banco y se gastó en las drogas, dinero que debía ser para la And he familia. wasted it on some more drugs. Y compró más y más drogas. But now his money was gone. Así que el dinero se fue, The drugs were gone. las drogas ya no había, His friends were gone. los amigos se fueron. And he decided the best thing he could do was to end the misery that he was experiencing. Él pensó que terminaría así su miserable vida.
and the misery he was causing other people. y la miseria que podía causar a otras personas. So Bob checks into this hotel room, Entonces él se registró en ese hotel thinking that this was where he would end his life. pensando que ahí va a terminar su vida. That evening in that hotel room, he was suffering as he was struggling between life and death. Esa noche él sufrió mucho, su vida y muerte estaba ahí. He was crawling around on the floor Estaba tirado en el suelo in a desperate condition, en una condición desesperante and he noticed a book upon the bedside table. y vio que en la mesa había un libro. He pulled it off. Tomó el libro, It was a Bible. era una Biblia. He didn't know much about the Bible, Él no sabía mucho de Biblias, but somebody had marked their place where they had been reading. pero alguien marcó ahí donde había leído. So he just opened it Lo abrió to the book of Psalms, en el libro de Salmos and he began to read the Word of God. y empezó a leer la palabra de Dios. And as he read the Word of God, Cuando empezó a leer esa palabra, the words of this book became alive in his heart. esa palabra fue hecha vida en la The Holy Spirit of God began to minister to him, y el Espíritu Santo empezó a administrarlo and he cried out to God. y él lloró a Dios He said, I didn't know how to pray, y dijo a Dios, yo no sé cómo orar, so I just admitted to God, God, I've destroyed my life. y le dijo a Dios, yo quiero destruir mi vida, Can you do anything with a destroyed life? puedes hacer algo porque quiero destruirlo. Well, our God loves to answer those kind of prayers. Y ustedes saben que Dios le gusta contestar esas preguntas. And that night in the hotel room, Esa noche en el hotel Bob Pruitt placed his faith in the Lord Jesus Christ. reconoció a Jesucristo como He su said he Salvador. slept through the night for the first time in weeks. Y él después dijo, era la noche que ya pude descansar después de semanas. When he left the hotel room the next morning, Cuando él salió del hotel, he knew that God had transformed his life. sabía que Dios le había transformado su vida. The addiction to the drugs was gone. La adicción a las drogas se fueron. And today, Bob and his wife Ahora Bob y su esposa are active in a church, son muy activos en la iglesia. participating in a Christian music ministry, Participa en la música, en la alabanza. all to the glory of God. Todo por la gloria de You Dios. see, in that hotel room, Y ustedes saben, en ese cuarto del hotel Bob went there to end his life, no terminó su vida ahí. but instead he found life, Encontró realmente su vida. eternal life in the person of the Lord Jesus La vida Christ. eterna en la persona de Jesucristo. Thank you for helping us to share the gospel with people like Bob, people that can't find the answers to life's problems. Gracias a ustedes también por ayudarnos a encontrar esos Bobs que están buscando la vida eterna. The answers are found in the pages of the Word of God. La respuesta, ustedes saben, está en las páginas de este libro. In Hebrews chapter 4, the Bible says, "For the Word of God is quick and powerful." Porque en el libro de Hebreos 4 dice que la palabra es fuerte. The Scriptures are always ready to speak when a person's ready to listen. Siempre está lista a ser leída para la gente que realmente está lista para escucharla. Think about this. Piensen esto. The Bible is the only book ever written for which the author is present every time the book is read. Es el único libro en el mundo donde cuando uno lee, el autor está con ustedes. There's no other book like it. No hay otro libro así. It's the message of your church that the world desperately needs to hear. Ese es el mensaje también de la iglesia que la gente quiere escuchar. You and I can rejoice in the good news of the gospel. Ustedes y yo sabemos que nos regocijamos en la palabra de Dios. In Romans chapter 1, verse 16, En Romanos 4:16, Paul said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de la palabra de Dios, for it's the power of God unto salvation, porque es el poder para la salvación, to the Jew first and also to the Greek." para los judíos, luego para los griegos. So we too must not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Así que Christ. no debemos avergonzarnos de la palabra de Dios. And we want to thank you for helping us to share it. Por eso les quiero agradecer nuevamente por compartir. Carol Harrison Carol Harrison grew up in a Jewish family. nació en una familia judía. As she grew up, she learned a lot about religion, Ella aprendió mucho sobre religión, but she never learned that God loved her. pero nunca aprendió que hay un Dios que le ama.
She never learned that Jesus died for her. Nunca aprendió que Jesús murió por ella. And she just saw God as a supreme being who was there to punish her if she did something wrong. Ella veía a Dios como un ser supremo que estaba solamente para empujarle en sus pecados. And from an early age, she began to search for someone who would love her unconditionally. Y empezó a buscar a alguien que lo pueda amar incondicionalmente. She got married. She thought she would find that unconditional love in a marriage. Ella se casó y pensó que iba a encontrar ese amor incondicional. It just didn't turn out quite the way she thought it would. Pero no pasó eso lo que ella esperaba. One day she was in a doctor's office. Una vez que estuvo esperando al doctor, As she was waiting to go in to see the doctor, estaba esperando en la sala al doctor, there was a Bible laying on the table. estaba una Biblia puesta en esa mesa. She had nothing else to do, so she picked it up, No tenía que hacer, bueno, lo recogió, opened it, and began to read. abrió y empezó a leerlo. And she read some words in that book that day that captivated her heart. Y leyó unas palabras que le captivaron realmente su corazón. She left the doctor's office, Luego se fue de la oficina del doctor, but she couldn't forget what she had read in that Bible. pero ella no pudo olvidar lo que había leído en ese So libro. she called a friend, Luego lo llamó a un amigo and she explained to the friend what she was reading in the Bible. y le pidió que le explique lo que había leído en la Biblia. The friend said, "Well, Carol, I was on a college campus and I received a little testament." Y el amigo dijo, yo estuve en la universidad y recibí un libro de estos. She said, "I could loan you my testament if you want to read some more." Si quieren, yo te presto para que tú lo leas este libro. So she borrowed the New Testament, Así que ella pidió prestado el libro and she continued to read. y ella continuó leyendo. And she said, "I got captivated by this little book." Y ella repitió, yo estoy captivado. She said, "I would read it when I was cooking dinner." Y esa cautivación seguía cuando yo estoy cocinando. She would have it with her and read it when she was driving her car. Quisiera igual cuando estoy viajando She would get up in the middle of the night en la mitad de la noche and read from that testament. leyendo este Nuevo Testamento. Finally, her husband, after observing this practice, Luego el esposo, finalmente viendo cómo ella estaba, he said, "Carol, what is it with that little book?" y le dijo, Carol, ¿qué es eso lo que tiene ese libro pequeño? And she said to her husband, "For some reason, I think someone loves me in this book." En este libro yo encontré que por alguna razón hay alguien que me ama. Well, you and I know who that someone is. Y ustedes y yo sabemos quién es. This is the living, life-giving Word of God. Es el libro viviente de Dios. And through reading that little testament Y leyendo este Nuevo Testamento and the help of a Christian pastor, y con la ayuda de un pastor cristiano, Carol came to faith in Christ. Carol entregó su vida y entregó la And fe. then her husband, Y también entregó la And vida, then her two su sons. esposo, hijos, and then her parents, dos padres an entire Jewish family y su familia completa judía come to faith in Christ. llegaron a los pies de Jesús. Now, how did that Bible get in that waiting area? ¿Y cómo puede esta Biblia How did cambiar? that testament get on the college campus? Por lo que en alguna vez en esa universidad, en el campus, alguien entregó. It got there through the delivery service of your church, Fue también por el servicio que la iglesia apoya the Gideons International. a los Gedeones internacionales. So thank you for allowing us to do a very simple ministry, Muchas gracias por ayudarnos a este ministerio muy simple to take your message y llevar este mensaje into the traffic lanes of life. en el día a día. This week, we're here in your city Esta semana vamos a estar en su ciudad to do the work of this ministry para hacer el trabajo de este ministerio as a missionary arm of your church. como un ejército de misioneros de su iglesia. We'll be working with the local Gideons and from across Ecuador. Vamos a trabajar con los Gedeones locales de Ecuador. We'll go to many schools, Vamos a ir a muchos colegios, to your colleges and universities, universidades, to your hospitals, hospitales, to your fire stations, a las estaciones de bomberos to distribute the Word of God. para distribuir la palabra de Dios. So may I ask that you would pray. Les puedo pedir entonces que puedan orar Pray for open doors for the Word of God, para que oren, para que se abran las puertas para Dios, that it might go freely into the hands of men, Para- women, boys, and girls. para que podamos ir de manera más libre a entregar a jóvenes, niños la palabra de Dios In your city. en su ciudad. Today, Hoy
we distribute about 1 million scriptures every 5 days. Como dijo, tenemos una distribución de 1,000,000 de Nuevos Testamentos cada 5 días. And we love to put Bibles in hotels, Y deseamos poner en los hoteles, in doctors' offices. en las oficinas de los doctores. But about 80% of the scriptures that are distributed are placed into the hands of young people. El 80% de lo que hacemos entregamos a las jóvenes en sus manos, In schools and colleges and en universities. escuelas, colegios, universidades. I was in the Republic of China, Estuve yo una vez en la República de China, in the capital city of Taipei, en la capital Taipei, speaking in a church like we are this morning. dando mi mensaje, así como aquí en una iglesia. This is a church that has a large ministry emphasis across Asia. Ellos tenían un énfasis de misioneros a través de toda la Asia. It was a wonderful service. Un lindo servicio. At the end of the service, Al final del servicio I was standing with the pastor as the people were leaving, me quedé con el pastor cuando la gente salía and a young man came and stood over behind me. y un joven vino atrás mío y se paró. And he stayed there until everybody else had passed by. Y él esperó y esperó hasta que ya todos salieron. And then he stepped up and he shook my hand. Y luego se acercó y me estrechó la mano. And he said, I just wanted to thank you for your ministry. Ahí quiero darle las gracias por su ministerio. And I expressed my appreciation for his comments. And I asked him, how does he know about the Gideon ministry? Yo lo agradecí, pero le pregunté cómo supo de nuestro ministerio. And this was his response. Y esa fue su respuesta. He said, I grew up here in Taipei. Yo nací y crecí en Taipei. I never heard about Jesus Nunca escuché de Jesús until the Gideons came to our school, hasta que vinieron a mi colegio los Gedeones. distributed the testaments to all the children. Distribuyeron a todos los chicos el Nuevo Testamento. He said, I got into the habit of reading that little testament. Yo tuve entonces para poder leer. He said, I didn't understand everything I read, Yo no entendí todo lo que leía, but he said, the more I read it, the more I wanted to read it, and I wanted to understand it. y más que leía quería más entender y así seguía. So finally, he went to a Christian pastor at a church, Finalmente tuve que buscar a un pastor cristiano and that pastor led him to faith in Christ. y él sí me encaminó a la fe y a conocer más a Jesús. And then this young man reached into his pocket, Y luego fue a su bolsillo, pulled out his business card, trajo su tarjeta de presentación, proudly gave it to me. muy orgullosamente me dio a mí And he said, I'm leaving on Wednesday this week. y me dijo, este miércoles de esta semana estoy viajando, I'm going to work for Wycliffe Bible Translators. voy a viajar a una misión de traducir nuevo And I'm going to spend my life y voy a pasar todo el resto de mi vida making it possible for other people to have copies of God's Word. a hacer que toda la gente pueda tener una copia de esta palabra. In Isaiah chapter 55, the Bible says, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Ustedes saben que en Isaías 55 habla de que la palabra de Dios It shall accomplish that which I please, va a cumplir para cual fue creado and it shall prosper in the thing whereto I sent it. y va a ser prosperada donde vaya. So we praise the Lord for the opportunity Y agradecemos a Dios por esta oportunidad to walk through open doors this week in your city. que vamos a caminar por esta ciudad. When we're not able to go into the schools, Puede ser que no podamos entrar a las escuelas, which is true in many countries today, lo que es verdad en muchos países hoy en día, we find other places where we can get the Word of God into the hands of young people. pero vamos a encontrar otras oportunidades para entregarles en las manos a esta gente joven. Not long ago, the Gideons were offering New Testaments to students at a county fair. No muy lejano de este tiempo estuvimos en una feria en la comunidad. Now, I don't know if you have county fairs here in Ecuador, No sé si hay ferias aquí de la ciudad, but in numerous countries they have fairs. It's like an amusement park and an agricultural event. en nuestras ciudades, aquí donde yo vivo en los Estados Unidos, hay muchas ferias, no solo locales, sino de todas las haciendas que se But reúnen. it's a place where students, young people like to come. Les gusta especialmente los jóvenes, los estudiantes ir a esas ferias. So the Gideons were at the fair distributing the testaments to young people. Entonces los gedeones fueron a esa feria para entregar a los jóvenes. And a young boy walked by. Un joven pasó rápido. The Gideon offered him a free New Testament. Un gedeón le dio una
Biblia. As he took it, Cuando él tomó, the Gideon said to him, read the back 2 pages of that testament and come back and tell me what you think it means. y le dijo, por favor, lee a lo rápido, lee las últimas páginas y regresa y me dices qué es lo que has aprendido. Well, he didn't think the boy would come back, Él pensó, el Gedeón, bueno, él ya no va a regresar. but maybe he would read it later. Y espero que haya leído las últimas páginas. But some time passed and the boy came back. Pero luego, al final del día, regresó ese And joven he wanted to talk about what he had read in the back of that testament. y quiso saber qué es lo que pasó con estas últimas páginas. And the Gideon led him to faith in Christ. Y el Gedeón le enseñó el plan de salvación en las últimas páginas. That's the purpose of the ministry. Es el propósito de nuestro ministerio. But the boy went away again. Luego el joven se fue. Later in the day, he came back again Luego, al final del día, otra vez regresó with his father and his mother, con su padre y su madre his 3 siblings. y 2 hermanos. But his father was upset. Pero el padre estaba un poco enojado. The father asked the Gideons, what did you do to my son? El padre le dijo, ¿qué hiciste tú con mi hijo? So this Gideon said to the father, he said, I can share with you exactly what I shared with your son. Y el Gedeón le dijo, yo te puedo compartir lo mismo que compartí con tu hijo. In a the ti. back of the testament, it says, God loves you. En el final de las páginas dice, Dios te ama, For God so loved the world that he gave his only son, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. porque el que crea en él no perderá y tendrá una vida eterna. The Bible says we're all sinners, La Biblia también dice que todos somos pecadores for all have sinned and come short of the glory of God. y por ese pecado no podemos encontrar la gloria de Dios. But the Bible says God has a remedy for our sin. Pero también dice el libro que Dios tiene el remedio para nuestros pecados. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Que Lord. la paga del pecado, todos sabemos, es la muerte, pero la redención está en el Hijo de Dios. The Bible says all may be saved now. Y la Biblia dice que todos pueden ser salvos ahora. Behold, I stand at the door and knock. Y la puerta se abre If anyone hears my voice and opens the door, y si escuchan mi voz y abren la puerta, I will come into him. yo puedo entrar. And then there's a prayer. Y también hay una oración. It says, my decision to receive Christ as my Savior. Es una decisión de recibir a Dios como mi Salvador, Confessing to God that I'm a sinner confesando a Dios que yo soy un pecador and believing that the Lord Jesus Christ died for my sins on the cross y entendiendo y creyendo que Jesús murió por mis pecados and was raised for my justification. y Él resurreció por nuestra justificación. I do now receive and confess him as my personal Savior. Y ahora confieso que Él es mi Salvador personal. And then the Gideon asked the father, Y entonces el Gedeón le preguntó al padre, have you ever accepted Jesus? ¿a usted ha aceptado alguna vez a Jesús? And then he said, would you like to today? ¿Tú podrías, hoy quisieras? And that day a father, Y ese día el padre, a mother, la madre and all 4 children y los hermanos said yes to Jesus. dijeron sí a Jesucristo. You see, instead of a confrontation, Ustedes saben, en lugar de confrontarnos, because of the power of the Word of God, porque el poder de la palabra de Dios, an entire family came to faith in Christ. toda la familia cayó a los pies a la fe de Jesucristo. Today, we just want to say thank you Hoy queremos agradecerles for giving us the privilege to stand in public places por estar aquí en un lugar público and offer the living, life-changing Word of God. y dar la vida abundante que hay en este libro que cambia vidas. And that'll happen all across your city this week. Y esto va a pasar durante toda esta semana en la ciudad. So may I ask you to pray. Por eso les voy a pedir que Pray oren for open doors. para que se abran puertas, And pray that God would provide all that's needed. para que Dios mismo haga la decisión en todas las personas. Our goal this week Nuestro objetivo de esta semana, is 100,000 scriptures into the hands nuestra meta es de 100,000 Nuevos Testamentos esta semana of young people, para jóvenes as well as scriptures placed in the rooms of your hospitals. y también poner en los hospitales, en los cuartos de los hospitales.
Pray that the word of God Oren para que la palabra de Dios will not return void as he has promised, nunca retorne vacío, así como Él ha prometido. but many would find hope in the pages of God's Porque word. muchos van a encontrar la esperanza en las páginas del libro. There's another way you can participate. Pero es algunas otras formas que ustedes pueden participar. You can give to help purchase the scriptures. Ustedes pueden ayudar para que podamos comprar. And you'll have an opportunity this morning to do just that. Y tienen esta oportunidad esta mañana. Today it cost us about $2 El costo aproximado es de $2 traer este to put libro, a book in a hand poner en las manos somewhere across the world. en alguna parte del mundo. So you can think about how many hands you'd like to fill. So piensen cuántas manos ustedes quieren bendecir. Now, I'm an accountant by occupation. Mi profesión es contador. I deal with numbers. Yo trabajo con números. So I like numbers and I like finances. Me gustan los números y las finanzas. But I believe this is the best investment anybody can make. Pero yo creo y estoy seguro que esta es la mejor inversión que se puede hacer As your dollars are converted into copies of the Word of God, para que sus dólares se transformen en copias de la palabra de Dios it'll pay dividends for all eternity. y que puedan ellos disfrutar de la eternidad de los que reciban. So thank you for allowing us to partner with you. Por eso, muchas gracias por ser un partner, un socio con nosotros. And then there's a third way you can participate. Es otra forma también de cómo ustedes pueden participar. The Gideons International is an association of Christian business and professional men. La organización es una organización de hombres de negocio Along with our profesionales wives, en toda la vida, serving as a missionary arm of the church. sirviendo como un ejército de misioneros. If you're a business or a professional man, Si usted es un hombre de negocios o profesional, we would invite you to consider le invitamos para que considere participating in the work participar en este trabajo as a missionary arm of your church. como un misionero del ejército de la iglesia. We'd love to talk with you about that. Nos gustaría luego conversar con ustedes. But thank you so much for allowing us to be in your Pero church today. nuevamente, muchas gracias por permitirnos estar aquí. And thank you for praying for the work in your city this week. Y muchas gracias por sus oraciones para esta semana en su ciudad. And to your pastor, thank you so much for Y a su allowing pas- us to come. Y a su pastor por permitirnos estar aquí. May God richly bless you. Y que Dios les bendiga mucho. Carlos un día, en la mañana, despierta con un dolor al pecho insoportable. Era un infarto en proceso. De hecho, a Carlos le afectó un infarto severo al miocardio. Muere. Y sube a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le pregunta: Carlos, ¿qué hiciste por mí? Y Carlos le dice: Señor, gracias a ti, desde muy jovencito te conocí y cuidé tu palabra, tus preceptos en mi vida. Me casé, fui un buen hombre, un buen esposo, un buen padre de familia. Crecí a mis hijos bajo el temor de la palabra, de tu palabra, Señor. Y el Señor le mira fijamente y le dice: Carlos, ¿qué hiciste por mí? Ahí Carlos entendió lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. Y le dice: Señor, perdóname. Ahora entiendo lo que tú me quieres decir. Permíteme, Señor, poder tener una nueva oportunidad y poderte servir como tú quieres. Carlos se despierta en el hospital, en la cama del hospital, pero lamentablemente su corazón ya no estaba bien.
el corazón había muerto la mitad. Toda la parte izquierda del corazón ya no funcionaba. También de igual forma sus pulmones, porque había estado muerto, clínicamente muerto varios minutos, y sus pulmones ya no funcionaban bien. Y los doctores le dicen a Carlos, lamentablemente usted siempre, toda la vida va a vivir con un tanque de oxígeno y no puede dejar el tanque de oxígeno, porque en ese momento podría morir. Y Carlos sale del hospital con su tanquecito de oxígeno. Y llega el domingo, y el domingo visita su iglesia. Y ese día justamente llegan a la iglesia los Gedeones internacionales a dar el mensaje, a compartir con la congregación aquellos preciosos testimonios que Dios nos permite vivir todos los días. Y Carlos entiende que Dios a ese ministerio es aquí, a donde le llamaba. Entonces, ese mismo día, Carlos se inscribe en el ministerio de los Gedeones internacionales y comienza a servir con nosotros. Y los hermanos de Chile, porque Carlos es chileno, era chileno, decía que era precioso verle jalar el tanquecito de oxígeno y llevar a las escuelas, a los colegios, a los hospitales y compartir la palabra de Dios con todas las personas. A evangelizar a jóvenes, a evangelizar a personas adultas en los parques, en las plazas. Verlo trabajar a Carlos era precioso. Y Carlos contaba que un día él estaba durmiendo y siente una presencia al lado de él, y que era nuestro Señor Jesucristo, que le dice: ahora vengo a sanarte, Carlos. Y mete su mano, pone su mano en su corazón. Y Carlos dice: es la sensación más hermosa que yo he sentido en toda mi vida. Y le había dicho: Señor, no quites tu mano de ahí, porque es algo precioso, es una sensación hermosa. Desde ahí Carlos fue sanado. Sanó su corazón, sanó su pulmón. Y él nos acompañó en el ministerio de los Gedeones internacionales por muchos años, hasta cuando el Señor Jesucristo le llamó a un nuevo reto, a una nueva misión. Él se hizo pastor y pastoreó su iglesia en Santiago de Chile hasta cuando Carlos Rodríguez nuevamente fue llamado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, en la palabra del Señor en Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos dirá: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no nos diría más bien: os haré buenas personas, os haré buenos padres, buenos esposos? ¿Por qué nos dice: os haré pescadores de hombres? ¿Por qué no nos puede decir más bien: os haré buenos empresarios? Gente próspera. O tal vez buenos políticos, ¿no, verdad? Con lo bueno que necesitamos nosotros, buenos políticos. ¿Por qué no nos dirá eso? Porque, hermanos, la verdad es que no hay nada más sublime, ni nada más importante en la vida del hombre que servir a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más sublime. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Es el trabajo mejor remunerado. Y recuerden que a más de eso, arriba nos espera la corona de victoria. Gloria a Dios. Nosotros los Gedeones internacionales estamos en el mundo desde 1899. Ya son más de 124 años de vida que tiene nuestro ministerio. Pero sucede, como bien lo dijo David, nosotros somos evangelistas. Nosotros compartimos del amor de la palabra de Dios con todas las personas, en todas partes.
y de varias maneras, ¿no? También hacemos evangelismo personal. Y sucede que, nosotros tuvimos un llamado hace 10 años. Y hermanos de nuestro ministerio, de Malasia, de Argentina, de España, de Francia, de Colombia, tuvieron el mismo sentir al mismo tiempo. Y es que Dios nos llamaba a ir a las iglesias y levantar a las congregaciones para que juntos salgamos a evangelizar. ¿Y esto por qué razón, mis hermanos? Porque lamentablemente en la actualidad, según nuestras investigaciones, solo 5 personas, solo 5 hermanos de las congregaciones de cada 100 comparten la palabra de Dios con las personas. Solo 5, mis hermanos. Por esa razón, nosotros desde hace 10 años hemos venido preparando un taller especial. Es un taller lúdico, un curso para poder compartir con ustedes todas nuestras experiencias. Aquellas experiencias que para nosotros han sido marcadas, nos han marcado la vida. Muchos testimonios como los que ustedes conocieron con David, ¿sí? Para que de esa manera nosotros poder compartir con ustedes y que ustedes puedan también compartir a sí mismo la palabra de Dios con las personas. Miren, yo soy parte de una iglesia, soy miembro de una iglesia cristiana como la de ustedes. Tenemos más o menos 4.500 miembros. Y hace más de 20 años yo sentí el llamado de evangelizar, pero me daba mucho miedo, me daba mucho temor. Me daba miedo de que me digan que no, me daba miedo de que me manden insultando. Sucede, ¿no es cierto? Entonces seguí el taller, seguí un curso que duraba 1 año. Se llama Evangelismo Explosivo. Y en este curso de 1 año, terminé después del año y todavía sentí ese temor y me daba miedo y hasta las manos me sudaban cuando iba a conversar a alguien de Dios. Me daba temor y seguramente eso les puede suceder a muchos de ustedes. Y por esa es la razón principal por la cual no compartimos el amor de Dios. Pero sin embargo nuestro Señor nos llama a ser río de agua viva, a compartir con las personas del amor de Él. Porque dice, ¿cómo irán si no hay nadie quien los predica? ¿No, verdad? Entonces nosotros tenemos que conversar con las personas, pero ¿cómo hacerlo? He ahí el taller. De esa forma, nosotros, en base a este pensamiento, formamos un curso muy rapidito, de 2 horas de duración, en donde nos basamos en que alguien me dijo. ¿Y cómo nos dijeron a nosotros? Porque la mayoría, o si no somos todos aquí presentes, conocimos de nuestro Señor Jesucristo algún día porque alguien nos dijo. ¿Es así? Así es que de la misma manera nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo con las personas, conversación, empatizando, nada más. Porque nosotros, hermanos, no somos redentores. Quien lleva los pies de Cristo a esas personas es el Espíritu Santo. Nosotros debemos solamente compartir y de esa manera nosotros llegar a las personas. Entonces, tenemos este taller que queremos compartir con ustedes. Pero primero vamos a ver un videíto para que ustedes tengan mayor claridad al respecto, ¿sí? Cambio es una palabra que trae a algunas personas una sensación inmediata de temor, mientras que otros saltan de alegría. Sin embargo, no hay manera de evitarlo. El cambio es lo más seguro y es experimentado por cada persona en la tierra. Pero hablemos de lo que no ha cambiado. Si estás viendo este video, probablemente has contestado el llamado que nunca cambia y has dicho sí a un inquebrantable, firme e inamovible mandato con el que debes cumplir hasta el día que mueras. Sí, de eso estoy hablando. Se nos ha llamado a contar a otros acerca de nuestra fe.
Acerca de Jesús, ya sabes, quien creó el universo y todo lo que en él hay, quien vino a la tierra, hizo milagros, tomó tu lugar en la cruz para borrar tus pecados y resucitó. Luego puso tu vida a patas arriba ayudándote a salir adelante todos los días y le dio sentido a tu vida. Sí, es el único. Debemos contarle a la gente sobre él en un mundo donde el caos parece gobernar. Parece fácil, ¿verdad? Pero según investigaciones recientes, solamente 5 de cada 100 de nosotros realmente habla del Señor. Tal vez tengamos miedos de ser vistos como agresivos. Tal vez seamos reacios a abrir esa conversación porque sentimos que no tenemos todas las respuestas. Tal vez simplemente no estamos seguros de hablar con otros. Sentimos que estamos demasiado ocupados o bien tal vez algunos de nosotros ni siquiera lo hemos intentado. Pero hay buenas noticias. La mayoría de la gente espera obtener algunas buenas noticias en algún momento en su día. Piensa cuando Jesús llamó a sus discípulos. No fue agresivo o crítico. No era orgulloso dando sus parábolas. De hecho, sus invitaciones a seguirlo eran solo eso. Invitaciones abiertas y acogedoras. A menudo incluso perdonando. Jesús se reunía con la gente allí donde ellos estaban. Lo cual es una gran noticia para nosotros hoy. Porque eso significa que podemos encontrarnos con gente como lo hizo Él. Podemos tener conversaciones sobre Jesús en el metro, o en la fila de pago, o tal vez en una sala de espera, en el trabajo, o mientras corremos buscando el café. Recuerda, ser testigos a menudo comienza mucho antes de hablar, porque tus acciones son un testimonio de fe. Encuentra formas de mostrar amabilidad y consideración, y ser útil a los que te rodean. Mantente en un espíritu de oración mientras hablas con alguien acerca de Jesús. Confía, Él escucha tus peticiones y tus temores. Y también puede trabajar en el corazón de una persona al mismo tiempo. Pídele que guíe tus palabras y abra el corazón de la persona para que escuche su verdad. Y por último, si es el momento adecuado, lleva a tu nuevo amigo a través de los pasos para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Como Gedeones ya tenemos una gran herramienta para ayudar a responder a cualquier pregunta. Solo recuerda que nuestro trabajo nunca es ser redentor. Así que no te culpes si esa persona no se decidió por Jesús en ese encuentro. Pregunta cada vez que compartes tu fe. A veces ser testigo de Cristo significa plantar una semilla y dejar a Dios la cosecha. Simplemente sé obediente a lo que Dios te está guiando. Nuestra vocación no ha cambiado. Dios sigue esperando que invitemos a la gente a ser parte de su familia. ¿Qué harás para mostrar a los demás su amor? Amén. Este taller está conformado solamente por 5 pasos. El primero es, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué compartir el Evangelio? Conceptos básicos para compartir el Evangelio, recursos y herramientas y el llamado al compromiso. En este taller nosotros conocemos además, porque es muy lúdico, muy interactivo, utilizamos programación neurolingüística. Tenemos prácticas para saber cómo conversar con las personas, aquellas personas que por ejemplo son agnósticas como Luca, o tal vez como Flor que nunca habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo, o también Ashton, un jovencito de una iglesia cristiana que a pesar de venir a la iglesia todos los domingos, nunca ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacerlo con una persona que tiene otra religión como la musulmana? ¿Cómo conversar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer para que esa persona conozca de nuestro Señor Jesucristo? Queridos hermanos, en esta mañana yo les animo a pensar qué habrá sentido Carlos cuando nuestro Señor Jesucristo le miró a los ojos y le dijo, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué nosotros llegamos a este mundo? ¿Llegamos tal vez a enriquecernos? O como dicen, crecer, nacer, reproducirse y morir. ¿Cuál es el propósito de la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos? Yo les sugiero que piensen el día de hoy que no hay nada más sublime que servirle a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, hermanos,
Aquella vez que nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando, despertó en el desierto y estuvo caminando y vio una higuera preciosa al fondo, una higuera grande, muy frondosa, ¿no? Y él caminó a la higuera para ver el fruto porque tenía hambre y llegó y no encontró fruto en la higuera. La higuera era muy bonita, pero no encontró fruto en la higuera. ¿Qué sucedió con la higuera? Se secó. Probablemente nuestro Señor Jesucristo el día de mañana vaya donde Juan, donde Pedro, donde María y diga, me voy a acercar a ver el fruto de María, el fruto de Juan, el fruto de Pedro. Y qué hermoso será que encuentre un fruto grande, sabroso, dulce, oloroso y sabroso al paladar de nuestro Señor Jesucristo y que diga, voy a tomar el fruto de María, voy a tomar el fruto de Juan, gloria a Dios. Seamos árboles de gran fruto, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, dice el Señor. Usemos, creamos en el Señor, ¿sí? Creamos en su promesa y compartamos el Evangelio con las personas. Les invito a participar del taller próximamente, ustedes tendrán, mis queridos hermanos, el día y la hora. Dios les bendiga, muchas gracias, buenos días.